Buenas tardes, soy estudiante Boris Antoni Angulo Urquieta de la Universidad Mayor de San Simón. Estudio en la carrera de Ingeniería de Sistemas y este trabajo es para la materia de Física General para el grupo E. En esta ocasión voy a hablar sobre las fuerzas e interacciones. Para empezar necesitamos saber qué es una fuerza. Una fuerza en término cotidiano puede hablarse como un empujón o un estirón. También la fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. La fuerza es un término, una magnitud vectorial y tiene dirección y sentido. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo del empujón y el tirón. Tenemos que también que hay mucho más tipos de fuerzas. Tenemos las fuerzas de contacto, que es donde interactúan dos cuerpos o más. Tenemos la fuerza normal, que la fuerza normal es cuando, digamos, tenemos un objeto en reposo, por ejemplo aquí en una superficie. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, una fuerza normal es esta, que está en esta dirección, y si está inclinada, aún así, igual seguiría yendo en esta dirección. Es un ejemplo. Tenemos también la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es paralela a la superficie y siempre es contraria al desplazamiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que estamos empujando una caja. La fuerza de fricción se representaría mediante, digamos, el piso, que si es áspero, liso o mojado. Esa sería nuestra fuerza de fricción. También tenemos la fuerza de tensión que se representa al estirar o tirar una cuerda, un objeto mediante una cuerda. Aquí está un ejemplo. Estoy estirando o tirando también. Y la fuerza de tensión se manifiesta en esta cuerda. Tenemos la fuerza de largo alcance, que es una fuerza en donde no necesariamente tenemos dos objetos que están interactuando. Por ejemplo, aquí tenemos el magnetismo, que es un claro ejemplo, que al unirlos no necesariamente se están tocando, pero sí sentimos una fuerza entre ellos dos. Aquí tenemos. Otro también es con la gravedad de la Tierra, que siempre nos atraen al centro de la Tierra, y esta es el peso. Aquí tenemos, con el mismo ejemplo anterior, podemos usar que el peso siempre nos atrae al centro de la Tierra, en la dirección, aquí, en esta dirección, ¿no? Hacia el centro de la Tierra, y aunque esté coso inclinado, el centro de la Tierra, el peso siempre se dirigirá al centro de la Tierra. Ahora, por lo tanto, para describir una fuerza vectorial, debemos indicar su dirección, de su magnitud, su sentido, la cantidad de cuánto o qué tanto, y si la fuerza se empuja o se tira. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico donde muestra esas partes. Y la unidad que se lee en el Sistema Internacional de Fuerza es el Newton, que se abrevia por una N. Instrumentos para medir la fuerza. Un instrumento cotidiano es la balanza de resorte. Este instrumento consiste en un resorte espiral, como se ve en la imagen, protegido en una caja con un puntero conectado a un extremo. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos dos imágenes. En la primera imagen se está estirando y se provoca una fuerza de 10 newtons con 30 grados por encima de la horizontal. Aquí tenemos esta inclinación. Y lo mismo pasa al empujar, se está presionando y se genera una fuerza igual de 10 newtons, pero ahora se está haciendo debajo de 45 grados, debajo de la horizontal. Ahora veremos el concepto de superposición de fuerzas. Que dice, si dos fuerzas actúan al mismo tiempo en un punto, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es igual al de una sola fuerza, que es igual a la suma vectorial de las fuerzas originales. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2. Estas dos fuerzas pueden representarse de igual manera por una fuerza resultante. Aquí tenemos la fuerza resultante. Esta fuerza resultante es igual a estas dos fuerzas. Es como decir su suma. O sea que estas dos fuerzas es igual a la fuerza resultante. Este principio se denomina superposición de fuerzas y suele ser más conveniente describir esta fuerza, este término, para hacer una descomposición de un vector. Por ejemplo, descomposición en el eje X y en el eje Y. Aquí vemos tres ejemplos para entender mejor esta descomposición. Aquí tenemos vectores componentes en f de x y f de y. Los componentes para la fuerza en el eje X se puede hallar de la siguiente forma. La fuerza es igual al coseno del ángulo. La fuerza de este vector por el coseno del ángulo, ¿no? Y la fuerza en el eje Y es más de lo mismo, pero
se multiplica la fuerza por el seno del mismo ángulo. El signo ya varía de acuerdo al cuadrante en el que se ubica el vector. Los vectores componentes f de x y f de y tienen juntos el mismo efecto que la fuerza original, como hemos visto en la superposición de fuerzas. Estos dos componentes tienen el mismo efecto, la misma fuerza que este componente, que este mismo vector componente fuerza. No necesariamente estos dos vectores f de y f de x necesitan estar en vertical u horizontal. Lo único que necesitan es que se trace en una línea en una eje de coordenadas imaginario. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Es una superficie inclinada y aquí se traza imaginariamente un eje de coordenadas, ¿no? Aquí tenemos el f, la coordenada y la coordenada x. Aquí se puede ver una línea ondulada. Esta línea ondulada se marca para verificar que dice que ya este vector ya está descompuesto. Antes de pasar, es importante saber que este eje de coordenadas, esa línea ondulada, necesita estar marcada porque, por ejemplo, tenemos varios vectores. Esa línea ondulada nos dirá que ese vector ya está descompuesto y no hay que volver a descomponerlo. A menudo necesitaremos obtener la suma vectorial o la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Se llama esto fuerza neta y se usa la letra griega sigma en mayúscula para denotar sumatoria. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la fuerza resultante que es igual a la suma de las fuerzas. Esto es la sumatoria de las fuerzas. Esto es la letra sigma. En donde se lee la suma vectorial de las fuerzas o fuerza neta. La versión con componentes de la ecuación del par de ecuaciones es la siguiente. Aquí tenemos la fuerza resultante en el eje X es igual a la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Y la fuerza resultante en el eje Y es igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aquí tenemos un ejemplo para que quede más claro. Tenemos dos vectores, dos fuerzas. Y para sacar su fuerza resultante necesitamos hallar y descomponer en cada uno sus componentes, ¿no? Componente de eje X de las dos fuerzas y componente de eje Y de las dos fuerzas. Hallamos sus fuerzas resultantes sumando estas dos fuerzas, tanto del eje Y y del eje X. Y mediante esta fórmula que tenemos aquí, podemos hallar su magnitud. Aquí tenemos, ¿no? El resultante es igual a la raíz cuadrada del resultante del eje X al cuadrado más el resultante del eje Y al cuadrado. Así obtenemos el resultante del vector resultante. Finalmente tenemos el ángulo entre la fuerza resultante. Para hallar su sentido, su dirección, se puede obtener mediante la relación de este gráfico. Tenemos aquí tangente del ángulo es igual a la resultante del eje Y entre la resultante del eje X. Las componentes pueden ser positivas, negativas o cero, y el ángulo puede estar en cualquier cuadrante del eje de coordenadas. Finalmente, en problemas tridimensionales se puede usar un tercer componente, que sería el componente z, como se puede aquí, es resultante de z, y la magnitud se podría sacar sumando al cuadrado estos tres resultantes, x, y y z. Eso fue por todo el tema de fuerzas e interacciones. Gracias y hasta luego.